Bien, estamos acá en Presidente Derqui, entonces, la ciudad Presidente Derqui, en la casa de Romina. Estamos en la célula hoy, compartimos una palabra. La palabra de hoy se llama o discípulo o multitud. Así se llama la palabra, o discípulo o multitud, ¿sí? Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre la multitud y los discípulos. Hay una gran diferencia, ¿sí? Para eso vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos del 17 al 20. A ver, lo lees tú. Y él descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Los que habían sido atormentados, espíritus inmundos, eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y cansados los ojos hacia sus discípulos decía. Ese es hasta el 20. Bien, y vos 5-1, a ver. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ahí está. Acá vamos a encontrar dos gente, ¿no? Dice que grande multitud iba con él y se fueron a la región esta y dice y lo querían tocar porque salía poder de él y los enfermos eran sanados y los endemoniados eran sanados y eso es en el capítulo 6. En el versículo 5 habla del mismo relato y dice que Jesús, apartándose solo a un lugar, se sentó y vinieron a él sus discípulos. Y ahí comenzó él a hablarle. Yo no le había prestado nunca atención al Sermón del Monte, que el Sermón del Monte no estuvo dirigido a la multitud, estuvo dirigido a los discípulos. Porque dice, y apartándose Jesús, vinieron a él sus discípulos y comenzó a decirle, bienaventurados los pobres, y bienaventurados y los que aman, y porque serán llamados hijos de Dios, y bienaventurados cuando os persiguen por mi nombre. Resulta que eso está dicho a los discípulos, y no a la multitud. ¿Entienden? Entonces ahora vamos a ver algunas cositas que yo me anoté también acá, para que podamos entender cuál es la diferencia entre discípulo y multitud. Podemos ser de parte de la multitud, o podemos ser de sus discípulos, ¿sí? La diferencia es que unos tocaban el corazón de Jesús de una forma y otros de otra manera. Dice que de la multitud el Señor se compadecía, pero a los discípulos Jesús les enseñaba. ¿Entienden? Sí. Y la multitud corría atrás de Jesús porque él tenía el poder, pero a los discípulos les enseñaba, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la diferencia entre discípulo y multitud. La multitud se sienta a esperar. ¿Vieron allí el relato donde Jesús dice y vio que ya era tarde y habían andado con él como 3 días y dice, y vio a la multitud, tuvo compasión de ella y le dijo a los discípulos, denles de comer, ¿sí? Entonces dice que los mandó a sentar, eran como 5.000 personas que lo seguían a Jesús y los mandó a sentar. Entonces ahí está el grupo de gente que está esperando ahora sentado un milagro. ¿Sí? Están esperando sentados un milagro. Y están nosotros, al cual Jesús les dice, denle ustedes de comer. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Les puso un pedacito de pan, porque habían encontrado un chico que tenía 5 panes y 2 peces. Ahora, estos discípulos que seguían a Jesús tenían fe para irse entre la gente con un pedacito de pan. Tengo 5.000 personas para darle de comer. Y tengo un mandato de Dios y solamente tengo en mi poder un pedazo de pan y un pedazo de pescado para darle de comer a 5.000 personas. ¿Cómo hago? Pero ahí está la diferencia. La multitud recostada en la hierba, recostada en el pasto, esperando un milagro. Y después están nosotros, los discípulos que se acercan a Jesús, que son provocadores de milagro. Esa es la diferencia. Ahora, todos una vez fuimos multitud. ¿Amén? Amén. Se empieza siendo multitud. Porque alguien nos dijo, che, mira, venía a un lugar que
que yo conozco, hay una casa donde se está hablando la palabra de Dios y si tenés problemas el Señor te va a bendecir, ahí se habla del poder de Dios, se habla de la maravilla de Dios. Entonces fuimos, yo fui una vez, ustedes también vinieron por primera vez, ¿sí? Todos fuimos multitud. El tema es si voy a seguir siendo multitud o me voy a convertir en discípulo, ¿sí? Todos alguna vez nos sentamos el día que nos den y que nos den una palabra, porque no damos más, porque venimos con la vida destruida, porque la situación en casa, porque en el trabajo, porque en el marido, con los hijos, y necesitamos una palabra. O sea que todos alguna vez fuimos de la multitud. El tema es que algunos mueren siendo multitud y el Señor quiere que yo muera siendo discípulo. Amén. Esa es la diferencia. Decirle que te he dado que son multitud discípulo. Ahora, fíjate que dice que había 2 ciegos sentados en el camino y cuando escucharon una multitud que venía. ¿Verdad? La multitud atrae, ¿no? Y venían y escucharon que Jesús venía. Y los 2 ciegos dice que comenzaron junto al camino a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud les decía que se callen. La multitud es egoísta, ¿sí? Porque yo también quiero ver a Jesús y yo vengo por un milagro. Yo vengo para que el Señor me sane a mí. Entonces cuando veo de que este ciego tiene una mayor necesidad y puede llegar a desviar la atención de Jesús hacia su necesidad y no hacia la mía, ¿sí? Ahí es donde me agarra el efecto bronca. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué este que ayer comenzó ya está, ya puede ver? Y yo todavía ando con mi muleta, ¿sí? Este que ayer comenzó ya tiene, por ahí le pasa a la soltera, ¿no? Este ya tiene marido. Y yo todavía sigo orando por el mío. ¿Viste? ¿Por qué? ¿Por qué es tan injusto pareciera, no? Y a veces, cuando soy parte de la multitud, no nos gozamos en las bendiciones de los demás. Estaba Jesús por hacer un gran milagro. Che, estaba bueno que le digamos, vení con nosotros y sé parte de la multitud para que Jesús te vea o lo pongamos ahí adelante, como hicieron los 4 que rompieron el techo y lo bajaron allí. No, pero dice que le gritaban y le reprendían para que callasen, pero ellos dicen que decían, más fuerte Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús los hizo traer. ¿Qué quieren que les haga? La vista. A veces la multitud no se goza con la bendición de los demás, pero el discípulo sí se goza. Amén. El discípulo es el que agarra al que está al costado del camino, al ciego, y lo trae para que Jesús lo bendiga. Lo trae para que Jesús haga un milagro. Eso es la actitud de discípulo. Digan conmigo, voy a tener actitud de discípulo. Voy a tener actitud de Voy a discípulo. tener actitud de discípulo. ¿Qué más? Otro punto más que me anoté acá, que ahora la multitud es cambiante. ¿Por qué es cambiante la multitud? Porque ustedes recuerdan el relato cuando Jesús está por ser crucificado. Entonces Pilatos agarra y dice, le voy a decir hacer que la multitud decida. Entonces sacó afuera a Jesús y a Barrabás. Y les habló a la multitud. Y le dijo, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús, el que se hace llamar el Hijo de Dios? ¿O a este, que es un ladrón y un homicida y todo eso? Y dice que entre ellos estaban los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, todo, y persuadieron a la multitud. ¿Escuchaste bien? Persuadieron a la multitud para que liberaran a Barrabás. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo soy multitud, soy fácil de dejarme llevar por cualquier cosa. No estoy bien plantado, no estoy bien agarrado, ¿sí? Porque soy parte de la multitud. Y viste que hay gente que hace así. La misma gente que cuando Jesús entra en Jerusalén arriba del pollino, arriba del burrito, decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y se gozaban y aplaudían todo. La misma gente fue la que gritaban, suelten a Barrabás, ¿y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. La misma gente que es multitud, que a veces está con nosotros, que un día nos alaban y gritan de que lo hagamos rey, esa misma gente es la que mañana van a decir crucifíquenlo. Así que eso te tenés que esperarle a la gente. La gente de multitud es así. La gente de multitud se deja llevar
porque no están plantados en la roca, porque no son discípulos. El discípulo es fiel. Amén. La gente de la multitud no lo es. ¿Amén? Amén. El discípulo es fiel. Bien, la multitud demanda señal. Y cuando seguían a Jesús por los panes y los peces, porque dice que viendo el milagro que él hizo, más gente venía. Y el Señor le dice, ustedes me siguen porque les hice la multiplicación de los panes y los peces. Así le dijo el Señor. La multitud siempre demanda una señal. Cuando él estaba en la cruz, que decían, la misma gente que fue liberada, sanada y todo, y que se iba con él al monte 3 días, la misma gente que cuando lo vio en la cruz, ¿qué es lo que le dijo? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Seguían pidiéndole señal. Querían señales. Nosotros queremos ver. Entonces ahí vamos a creer todo. Así es como piensa la multitud. ¿Sí? Y había un discípulo entre ellos, entre los 12, que tenía mente de multitud. Porque cuando Jesús resucitó, ¿qué es lo que le dijo a los demás discípulos? Los demás le dijeron, el Señor resucitó, estuvo entre nosotros, se apareció acá y nos estuvo hablando. Y él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Si yo no meto mi mano en la herida, en mis dedos en la herida, no lo creo. Si no toco su costado, no lo creo. Porque tenía mente de multitud. ¿Sí? Y así es el que tiene mente de multitud. Siempre anda buscando una señal. Ay, voy allá porque se siente y allá no se siente. Y hoy quiero el milagro y mañana ya no lo quiero. Y hoy creo en él y mañana yo digo, no. ¿Qué te pasa, Dios? ¿Por qué me abandonaste? ¿Dónde está la señal? Y ahí comenzamos a renegar. Y a pelearnos con Dios. ¿Sí? Eso es la multitud. Eso es la mentalidad de multitud. Y Tomás tuvo que ser transformado para seguir siendo discípulo. Y se le apareció el Señor y dijo, vení Tomás, no seas incrédulo. ¿Sí? Porque la multitud tiene fe. Amén. Perdón, el discípulo tiene fe. La multitud pide señales. Amén. Amén. La multitud entiende el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando cayó el Pentecostés, estaban todos unánimes y vinieron multitudes a celebrar la Pascua y para celebrar el día del Pentecostés, para celebrar la fiesta de los primeros frutos, y sé que venían de todas partes. Y de repente cayó el Espíritu Santo en la casa donde estaban todos reunidos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Y qué dijo la multitud? Estos están, ¿qué? ¿Se acuerdan? Ebrios. Estos están borrachos. ¿Por qué? Porque no entendían el lenguaje del Espíritu Santo. No entendían nada. ¿Sí? ¿Por qué comenzamos a cantar y levanta las manos y el Señor le toque, la ministra? Y a mí no. ¿Sí? Porque no entendés que te tenés que meter. Amén. No tenés que ser espectador, te tenés que meter. ¿Sí? Y ellos comenzaron a decir, estos están llenos de vino. Se levantó Pedro y dijo, esto no es lo que ustedes dicen. Mirá, ni entendían las escrituras. Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y este es el día. Amén. Este es el día de la visitación de Dios. ¿Y qué pasó ese día? 5.000 personas se convirtieron. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque los discípulos entienden las cosas espirituales. El que es de la multitud no la entiende. Así que preguntale que te la ¿son discípulos? ¿Son multitud? ¿Qué son? Ahora, el Señor te enseña por qué y para qué. Porque a las multitudes dice que les hablaba por parábola. Aquí un sembrador salió a sembrar. Y dice que cuando terminó Jesús de hablar las parábolas, sus discípulos vinieron y le dijeron, Señor, queremos que nos expliques la parábola del sembrador. Y el Señor les explicó. ¿Sí? Cuando fui chico, alguien me dijo, no le tenés que preguntar a Dios los por qué, sino para qué. Y tienen razón, pero no del todo, porque el Señor sí me da explicación. ¿Por qué y para qué? ¿Sí?
Y a veces me dice, ¿sabes qué pasa, Julio? ¿Por qué? Porque no te consagraste lo suficiente, porque no oraste lo suficiente, porque no creíste lo necesario. ¿Sí? Y a veces no logro cosas y el Señor me dice los por qué también. ¿Sí? También me los explica los por qué. Entonces ellos fueron y dijeron al Señor, queremos que nos explique, y el Señor les explicaba las parábolas. Porque así es nuestro Dios. A la multitud les habla por parábola, pero a nosotros nos explica bien las cosas. ¿Por qué estoy pasando esta prueba, Señor? ¿Y para qué estoy pasando esta prueba? Entonces el Señor te va a explicar, y tarde o temprano lo que no entiendes hoy, mañana lo vas a entender, porque Dios nunca nos deja sin respuesta. Amén. Amén. Bien, la diferencia está en el tono de la voz. Cuando yo necesito una respuesta de Dios. Marta, su hermano había muerto, Lázaro, y Lázaro tenía 2 hermanas, y tardó 4 días en venir. Entonces la primera que sale a recibir a Jesús cuando se entera que Jesús está entrando a la aldea, sale corriendo Marta a recibirlo en el camino. Y Marta necesitaba una explicación de por qué te tardaste 4 días. Ahora, fíjate el tono. Ella fue y le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué te tardaste 4 días? Si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y dice que Jesús se quedó en la aldea, en la entrada de la aldea. El reclamo hacía que el milagro se frenara. Y Jesús se frenó ahí. Pero la mandó a llamar a a María. Y vinieron la gente y le dijo, el maestro te llama. María salió corriendo a recibir a Jesús y lo encontró donde lo había dejado Marta. Y dice que se tiró a sus pies y le dijo las mismas palabras. Señor, si hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Se dan cuenta la diferencia? El tono con que yo le oro a Dios. Señor, ¿y por qué? ¿Y que yo soy tu hija? ¿Y que hasta cuándo? ¿Sí? Y después está el otro que va a la presencia de Dios y le dice lo mismo. Señor, yo no lo entiendo. No entiendo por qué. Porque tengo puertas cerradas. Yo no entiendo por qué no viene la bendición. No entiendo por qué parece que no me escuchas. Es el tono, es la actitud, es el espíritu con el cual yo voy a orar al Señor. ¿Y quién es el que va a obtener respuesta? Aquel que humilla su corazón y su espíritu. Y le dice lo mismo que el otro, porque tiene las mismas necesidades a veces, pero va de otra forma. No va desde el reclamo, no va de yo que siempre estoy en la iglesia, yo que frente, yo que diezmo, yo que no falto ninguna, y yo soy merecedor. ¿Sí? El otro que no va nunca, y tú lo bendices. ¿Sí? Está en la diferencia entre gente de multitud y gente de discipulado, es el tono con que yo le oro a Dios. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Ahora, los discípulos pueden estar pasando situaciones difíciles, como cuando estaban en la barca y necesitaron una respuesta rápida. Esa llamada al 911, ¿viste? Cuando llamas al 911 tiene que ser ya. ¿Sí? Y estaban en la barca, dice la tempestad comenzó a levantarse en el mar, Jesús durmiendo estaba, lo más pancho. Y fueron y dijeron, Señor, sálvanos. Dice que el Señor se levantó y reprendió al viento. ¿Sí? Porque cuando estoy en crisis, Dios me conoce. Y Dios viene a mi amparo y a mi ayuda pronto. Amén. Y dice Dios que pronto me va a hacer justicia. Hoy no lo entiendo, pero yo sé que pronto la tempestad está para que aprendas a orar y a clamar al Señor. El discípulo sabe que ir a despertar a Jesús no es inoportuno. Él puede estar ocupado con los pecados de miles y de millones, de centenares de personas en el mundo, pero Él atiende a mi oración también. ¿Amén? Amén. Porque yo soy su discípulo. ¿Sí? Ahora, cuando eres discípulo de Jesús, tienes una manera íntima. Conoces a Jesús de una forma íntima. Porque Él se fue al monte de los Olivos a orar y la multitud no estaba ahí. Entonces fue y se llevó a 3 de sus discípulos. Le dijo a todos que oren, pero se llevó a 3. Y ahí en el monte Getsemaní
vieron de Jesús una faceta que no la habían visto nunca. Vieron a un Jesús poderoso, veían a un Jesús que levanta a muertos, que camina en el mar, que la tempestad se le sujetan, que los demonios se le sujetan. Pero ese día vieron de Jesús algo diferente. Vieron a un Jesús que estaba quebrado, a un Jesús que lloraba. Dice que se fue al monte de los olivos y estando allí sus discípulos le veían que él derramó su alma delante de Dios y le decía: Padre, ten misericordia. Pasa de mí esta copa, o sea, no quiero pasar este momento, le decía Jesús. Se mostró tan humano con ellos, se mostró tan débil, ese todopoderoso, ese que todo lo puede, se mostró tan débil. Pero solo sus discípulos conocen el dolor de Jesús por los perdidos. Ese día él dijo: yo quiero hacer mi voluntad, pero si yo no voy a la cruz nadie puede ser salvo. Vos no podías ser salvo, yo no podía ser salvo. Pero tenés que estar tan cerca del corazón de Jesús. Los discípulos verdaderos están tan cerca del corazón de Jesús y son tan sensibles a la necesidad de los demás que aprenden de su Maestro, así como él puso su vida, ¿sí?, por los demás. También el Señor me dirá: levántate. Hay alguien que está necesitando que clames. Hay alguien que está necesitando que intercedas. Y cuando tienes un sueño con alguien, es porque Él te está llamando a orar. Y son las 3 de la mañana. Y yo estoy soñando con Romina. ¿Qué le pasa a Romina? Hoy, Padre, me dieron el nombre de Jesús a interceder. Porque Él puede confiar en mí una intimidad. Amén. Amén. Así son los discípulos. Son diferentes que la multitud. Amén. Amén. Ahora, los discípulos obedecen. Aunque su razonamiento diga: ¿para qué es esto? Me pone enfrente a la multitud con un pedacito de pan para que yo le dé de comer. O sea, estás loco, no dale vos de comer a la gente, ¿sí? No me entra en mi matemática. ¿Cómo yo le voy a dar de comer a 5.000 personas con 5 panes? No me entra en la lógica. Pero el discípulo no cuestiona, el discípulo obedece. Y le dijo Jesús: hoy quiero celebrar la Pascua con ustedes, le dijo. Esta va a ser la última Pascua. Vayan a la aldea y van a encontrar un hombre que lleva 2 burritos, y díganle al burrito, al hombre ese que lleva los 2 burritos, ¿sí?, el Señor dijo que le prepares el aposento para que coman con sus discípulos. Ahora vos tenés que ir en el nombre de Jesús a decir eso. ¿Y quién son? ¿Quién es Jesús? Pero el Señor lo mandó, ¿sí? ¿Y por qué los mandó Jesús? Porque pueden confiar en un discípulo. ¿Por qué me pone frente a 5.000 personas para que yo haga un milagro? Porque puede confiar en mí, porque puede confiar en vos, porque somos discípulos. ¿Amén? Amén. Ahora, ya me estoy poniendo loco acá. Los discípulos entienden, aun cuando Jesús los exhorta, y él dijo: de ahora en adelante yo no lo voy a llamar siervos, sino que lo voy a llamar amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los voy a llamar amigos. Pero más allá de mi amigo, Jesús es mi entrenador, ¿sí? Digo, fíjate que un amigo te ama como sos, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tus pecados. Ya a un amigo vos le contás todo lo que a otra persona a lo mejor no puedes contarle. Pero Jesús es más que un amigo, Él es un entrenador. Y mi amigo se para en la tribuna y me aplaude, pero mi entrenador me exige que yo puedo dar más de mí, me exige que yo puedo ser más santo, me exige que yo puedo orar más, me exige que yo puedo creer más, me exige que yo puedo dar más de lo que doy. Por eso, cuando se estaban hundiendo y reprendió a esto y a aquello y a todo, le dijo: hombres de poca fe. Y cuando se fue a orar al monte de los olivos, vino los allí durmiendo. Y dijo: no pueden orar 1 hora. ¿Sí? Porque Él me ama. Entonces va a sacar lo mejor de mí. Así que las situaciones difíciles, la lucha, las pruebas y las palabras duras de Jesús, no es para condenarte, es para sacar lo mejor de vos. Amén. Porque eres discípulo y no eres de la multitud. Entonces Él te va a exigir. ¿Y por qué a mí siempre? ¿Y porque a mí se me exige más? Porque vos podés dar más. Porque vos sos discípulo y no sos multitud. ¿Amén? Amén. Ahora, a ver qué más puse acá. Los discípulos no son como la multitud. La multitud
había una mujer que padecía flujo de sangre y dice la palabra que ella tuvo que abrirse paso entre la multitud porque la multitud es un gran estorbo para tu milagro. Y para el milagro de estos dos que estaban allí en el camino, cállate, le decían, la multitud hace de que tu camino hacia el Padre se cierre, ¿sí? Pero nosotros, los que somos discípulos, abrimos paso entre la multitud. Dice que la mujer se abrió paso entre la multitud y dijo, si yo tocara el manto de Jesús, seré sana. Porque la fe de un discípulo se abre paso entre la multitud ante lo imposible. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a por eso? Dios. Ahora, para terminar, lo último que te quiero decir es que el discípulo entiende que hay más. La multitud solamente va por sus panes y por sus peces y por su milagro, pero el discípulo entiende que hay más. Y como el discípulo entiende que hay más, Jesús le tiró una perla para ellos y les dijo, cuando ustedes oren no sean como los gentiles o como los publicanos, como los sacerdotes que oran en la plaza para que todo el mundo, ¿sí? Cuando tú ores, cierra tu puerta y métete en tu habitación, ¿sí? Y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Hay un punto de encuentro, que es el lugar secreto, donde solamente me voy a encontrar con Él, y no va a haber multitud, ahí solamente voy a estar Él y yo. Y Él me dice, cierra tus ojos. Y yo he visto que nuestros ojos son una gran puerta para ver cosas. Puedo llegar a ver la situación de mi casa que no cambia. Es una puerta que me muestra lo duro que están mis hijos, lo duro que estoy yo para consagrarme. Pero si yo cierro la puerta a todo lo que veo, que son mis ojos, yo cierro la puerta de mis ojos a todo lo natural, para abrir la puerta de mis ojos espirituales, puedo llegar a ver que Dios me va a hacer justicia. Amén. Puedo llegar a ver que mis hijos van a cambiar. Puedo llegar a ver de que yo voy a comenzar a funcionar en el propósito de Dios. Si yo cierro mi puerta detrás mío para todo lo negativo que me rodea, voy a comenzar a ver los milagros de Dios. Amén. Eso es lo que hace un discípulo. Ese es el secreto que el Señor le dejó a los discípulos. Y ustedes cuando oren, no lo hagan en público, vayan a lo privado. Vas a ver la mejor victoria entre vos y el Señor. Hay un punto de encuentro, ¿sí? Donde Dios en esta noche también nos trajo a su presencia, a un punto de encuentro donde no entran multitudes, solamente entran discípulos. Esta no es una palabra para todos, era una palabra solo para algunos. Amén. No era un momento, el del monte de Getsemaní, para que esté la multitud, era un momento de solo para algunos. Amén. Amén. Así que yo te invito en esta tarde a que cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor. Cuando cerramos nuestros ojos, estoy cerrando la puerta detrás de mí y por un momento voy a dejar de verlo en lo natural, las cosas que no me funcionan, las tormentas y las tempestades que me llevan de un lado para otro. Cuando yo cierro mis ojos, abro la puerta de lo espiritual y comienzo a dejar de ser parte de la multitud para transformarme en un íntimo con Jesús. Dejo de hablar desde el reclamo como lo hizo Marta y le hablo desde la adoración como lo hizo María. Señor, si hubieses estado aquí. Y ella dijo, mas yo sé que todo lo que pidas al Padre, Él lo hará. Por eso en esta tarde delante de la presencia de Dios estamos. Gracias, Señor. Para decirle al Señor, hoy quiero dejar de ser parte de la multitud. Amén, sí, Señor. La pregunta es en esta noche, ¿quieres dejar de ser parte de la multitud Sí, Señor. para transformarte en un discípulo de Jesús? ¿Quieres dejar de estar siendo parte de la multitud con doble ánimo para estar del lado de Jesús, estable? ¿Quieres dejar de ser de los que se sientan a esperar el milagro y convertirte en un discípulo con un
pan en tu mano nada más para darle de comer a miles de personas. Sí, Señor. ¿Quieres dejar de ser parte de la multitud y ver tus necesidades solamente para estar tan cerca del corazón de Jesús y escucharlo? Todavía llorar por los perdidos, todavía conmoverse por los que no le conocen, todavía decirle al Señor: Sí, Señor. los campos ya están blancos para la miel, para la siega. Rogará el Señor de la mies que envíe obreros. Y al ver las multitudes tuvo compasión, porque estaban perdidas como ovejas que no tenían pastor. Solo los íntimos pueden escuchar el latido del corazón de Jesús de esta forma. Por eso yo te pido en este día que pienses y determines: ¿seguiré siendo multitud o hoy me transformo en discípulo? En el nombre de Si Jesús. alguno Sí, Señor. quiere ser mi discípulo, le dijo a la multitud, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, ahora ministra. En el nombre de Jesús, Señor. Deja que esta palabra de Dios te ministre. Gracias, Gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos.